súper bien el día de hoy. Déjame darte la bienvenida a esta lección en donde aprenderás para qué te sirven los gestos y las expresiones faciales a la hora de convertirte en un buen comunicador. Hasta el momento estamos viendo la importancia de las emociones en la comunicación. Sabemos que es muy importante transmitir no solo mensajes, sino estados anímicos que nos permitan conectar con los demás. Sin embargo, esos estados anímicos se ven reflejados en nuestros gestos, en nuestras expresiones y por supuesto que van a tener un impacto muy relevante en todas tus conversaciones e interacciones y por supuesto también en el aspecto laboral. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con esta lección. Recuerda que es muy importante que tomes apuntes, que estés muy concentrado y sobre todo que lleves esta información a la práctica. Centrémonos en la expresión de la chica. Evidentemente esta chica no está diciendo absolutamente nada con sus palabras. Esta chica no está diciendo que quiere algo en especial o no está verbalizando ningún tipo de mensaje. Pero las expresiones están diciendo mucho. Y de hecho, en todos los contextos siempre estamos hablando más con nuestro rostro, con nuestros gestos, con nuestras expresiones que con nuestras propias palabras. Por supuesto que esto te va a servir para ser un buen comunicador, porque si dominas ese aspecto de ti, es claro que vas a tener mayor influencia en los demás, que tus mensajes serán más acogidos. ¿Ok? Pero además de que tus mensajes serán más acogidos, tú tienes la capacidad de contagiar emocionalmente a los demás con tus expresiones. Aquí lo podemos ver muy claro, seguramente este rostro se te hace conocido, seguramente lo has visto o simplemente si te fijas en el rostro que tiene esta chica, probablemente puedes entender qué es lo que está pasando, puedes entender que la persona está fastidiada. Y muy seguramente cuando tú has estado con este rostro, con este gesto, los demás o se han fastidiado de alguna manera, es decir, se han contagiado o han reaccionado, como tal vez al preguntarte, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Deja de hacer esa cara, o porque estás enojado. Sí, muchas personas tienden a identificarse con estos estados anímicos, con estos gestos y sobre todo a contagiarse emocionalmente. Con esa palabra quiero continuar esta charla. Básicamente, el contagio emocional es una capacidad natural para que nosotros sintamos, transformemos, imitemos los estados emocionales de los demás. Ya lo veíamos en el capítulo anterior, como que la empatía era una capacidad natural de sentir lo que el otro sentía, pero el contagio emocional sucede de forma automática, es decir, cuando tú estás viendo a una persona que está sintiendo una emoción particular y haciendo una expresión particular, una cara en especial, muy seguramente tú tiendes a reflejar esa misma cara. Y esto sucede porque nosotros estamos prácticamente gobernados por estructuras neuronales. Tú tienes neuronas específicas, así como hay zonas de tu cerebro que se encargan de que sientas placer, dolor, sueño, disgusto, bueno, en fin. Esto sucede automáticamente. Hay zonas específicas de tu cerebro que hacen ciertas cosas, incluso controlan tu movilidad, la parte motora, tu ritmo cardíaco, etc. Asimismo, hay neuronas específicas que se encargan de que tú imites y reflejes los estados emocionales de otras personas. ¿Por qué? Esto tiene una función social muy interesante. Nosotros socialmente somos dependientes, somos seres que hemos sobrevivido gracias a la cooperación, a la colaboración, a la agrupación, a la sociedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas cualidades sociales y de contagio emocional están tan adheridas a nuestras neuronas, porque básicamente representan una ventaja de supervivencia. Básicamente es lo que nos ha garantizado como seres humanos haber avanzado tanto. De hecho, aquí te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que nosotros tenemos cierta similitud con los monos y acá el científico pues, le saca la lengua al mono y el mono saca la lengua. Esto sucede automáticamente. El mono no está pensando en que debe sacar la lengua, en que el científico está jugando con él, en que se está teniendo una broma y él debe responder. No, o sea, aquí no hay ningún tipo de análisis, ningún tipo probablemente de conciencia o de intención, ¿sí? Simplemente es un acto reflejo. Así como cuando saludas a un bebé, sonríes y el bebé también sonríe o le alzas las cejas al bebé y el bebé intenta hacerlo.
Entonces, básicamente lo que quiero decirte con todo esto es que el contagio emocional y las emociones son cualidades adheridas al ser humano hace muchísimo tiempo y son cualidades de supervivencia. Entonces, ¿será que tienen una importancia a la hora de comunicar? Por supuesto que tienen una importancia y es una importancia casi que ancestral, ¿vale? Quiero que observemos estas expresiones para hacer unas diferenciaciones muy rápidas. A pesar de que nosotros no seamos muy expresivos, de que no necesariamente, por ejemplo, en esta expresión de enojo haya una intención de violencia, una acción de violencia o agresividad, o de que en esta expresión de aversión haya una persona a punto de vomitarse, o en esta expresión de tristeza haya alguien llorando. Así eso no esté sucediendo, así tú seas una persona inexpresiva, así tú seas una persona muy neutral, siempre, esto está tan arraigado en nuestra naturaleza que siempre vamos a estar expresando emociones, querramos o no. Así intentemos incluso ocultarlas, porque hay elementos muy sutiles, por ejemplo, en este caso, hay elementos en común, por ejemplo, ambos tienen la boca abierta, ¿sí? Ambos están de alguna manera exaltados, pero hay unas marcadas diferencias entre el ceño, la tensión de los ojos, esta mirada está menos tensa, más relajada, mientras que esta definitivamente alberga muchísima más tensión, no solo en los ojos, sino también en los pómulos, en fin. Pero obviamente esta clase no se trata de que tú aprendas a identificar emociones o a diferenciar unas de otras. Esta clase se trata de que tú comprendas que es inevitable que nosotros respondamos a gestos, respondamos a expresiones faciales, respondamos al contagio emocional. Es decir, que para ti, así intentes de alguna manera como que estas cosas no te afecten, sí o sí todos estamos inmersos en esto. Y sí o sí, todo esto está enviando un mensaje. Recuerda que antes nos comunicábamos era con esto. No había lenguaje, no había palabras, solo había gestos. Ok, pero tú dirás, bueno, ¿y para qué toda esta información? ¿Para qué estamos acá? Yo entiendo la introducción científica, lo de las neuronas espejo, que nos adaptamos socialmente, pero ¿para qué me sirve a mí esta información y cómo es que yo voy a utilizar esto para convertirme en un excelente comunicador o en un comunicador más efectivo? Esto quiero que sepas que lo vamos a ver en el siguiente capítulo de esta lección. Por ahora, quiero que sepas que vamos a estudiar qué expresiones debería usar un buen comunicador y qué significa tener un estado emocional óptimo. Es muy importante porque esto es lo que te va a garantizar que en tus entornos, en la entrevista de trabajo, en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones laborales, pues puedas transmitir un mensaje, bueno, más que neutral, positivo y sobre todo funcional, además que te puede permitir adaptarte a otros entornos nuevos, reaccionar adecuadamente, y eso es precisamente lo que veremos en el próximo capítulo. Me alegra que te hayas quedado hasta el final, que hayas visto esta introducción porque es muy importante. Recuerda que esta información no sale de la nada, no es algo que esté inventado, es algo que está sustentado en estudios científicos y por lo tanto tiene una gran validez. Y bueno, en el próximo capítulo veremos la parte práctica y cuáles son esas expresiones que deberías usar para ser un buen comunicador. Nos vemos allí. Un abrazo.